Muy buenas tardes, bienvenidos a Casa de América. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de temas que esta tarde hemos titulado Periodismo en la palma de la mano. La aparición de las nuevas plataformas tecnológicas y el crecimiento del uso de las redes sociales ha modificado los hábitos de la gente y de manera muy especial los hábitos de consumo de información. Hoy nadie puede entender la labor de un medio de comunicación sin su parte digital. Los podcasts, la web 2.0, los smartphones, las tabletas están cambiando nuestra vida y la vida también del periodismo. Para reflexionar sobre este asunto, hoy contamos con tres periodistas que, según dicta nuestro formato temas, tendrán, cada uno de ellos, 20 minutos para ofrecer una idea y un punto de vista. Paso a presentarles a nuestros invitados. Comienzo por Víctor Núñez. Se define como un escribidor de historias. Él es periodista del diario El País, estudió periodismo, literatura hispanoamericana y derechos humanos. Se ha especializado en la elaboración de crónicas y perfiles. Es autor de 3 libros: Un periodista ante el espejo, que publicó Planeta; Los que llegan, crónicas sobre la migración global en México, Debate; y finalmente Una cabrona de Tepito, Mondadori. Ha ganado, entre otros, el Premio Nacional de Periodismo Cultural de México y el Premio a la Excelencia Periodística en la categoría de Crónica que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa. Bienvenido, Víctor. Tenemos también a Miriam Hernández. Ella se describe en su cuenta de Twitter como una periodista que escribe con libertad en las redes sociales, le pone las nuevas narrativas audiovisuales y no lo oculta. Toda una declaración de principio. Miriam, espero que esta tarde tengamos ocasión de escuchar el desarrollo de la misma. Ella es responsable del Lab de RTV.es y además ha trabajado en informativos de Televisión Española y el periódico El Mundo. Y por fin, Borja Vergareche. Él es director de innovación de Vocento, donde lidera el nuevo Vocento Media Lab. Abogado y periodista de formación, ha sido subdirector digital, corresponsal en Londres y redactor jefe de internacional del diario ABC. Ha escrito en El País, en El Correo de Bilbao y La Nación de Buenos Aires. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, además de autor del libro Wikileaks Confidentials. Sin más, por mi parte, les deseo que disfruten de la actividad y que recuerden que, como dijo Joseph Pulitzer, el poder para moldear el futuro de un país estará en manos del periodismo de las generaciones futuras. Muchas gracias y adelante. Buenas tardes, yo soy Víctor Núñez y lo que acabamos de ver es una escena, la escena final de la película Buenas noches y buena suerte, que en 2005 dirigió George Clooney. En ella, como han visto, se recrea la historia de un momento específico del periodismo estadounidense que ocurrió en la década de los 50, cuando en ese país había una marcada caza de brujas por la llamada guerra contra los comunistas. Y en la CBS, cada semana, Edward Murrow presentaba en su programa una serie de informes contra el senador McCarthy, diciendo que esa caza de brujas era demasiado excesiva. La referencia a la que él hace es a la televisión, pero nosotros hoy hemos venido a hablar acerca del periodismo en general y cómo nos puede ayudar a mejorar como sociedad. Y para ello quiero contarles que antes de que Brad Pitt y Angelina Jolie se divorciaran, hubo una época en que entre las principales funciones de los medios de información, además de entretener, por supuesto, de informar, incluso de educar o de tratar de ayudar a comprender lo que sucedía en el mundo, pues se decía que el periodismo es sobre todo el perro guardián de la democracia. Hubo un tiempo, decía, en el que a principios del siglo XX, un grupo de periodistas, también en los Estados Unidos, comenzaron a fijarse en ciertas cosas que no eran comunes en ese momento que se incluyera en los medios de información. A ellos se les bautizó como los muckrakers, o lo que viene haciendo algo así como los rastrilladores de la basura, porque se fijaban en la explotación laboral, en las
denuncias de abusos de la clase empresarial, o en el escrutinio de las finanzas públicas, o en las farmacéuticas que vendían medicamentos de menor calidad. Y un día de 1906, el presidente Theodore Roosevelt los bautizó como los muckrakers, que son los rastreadores de basura, y que a ellos se les debe esa primera etapa del periodismo que más tarde se llamaría de investigación, pero que entonces era simple y llanamente un periodismo de denuncia. Pasaron los años y el foco o el centro de interés comenzó a moverse en otros aspectos. Y de pronto la calidad de la democracia se empezó a sustentar en los medios de comunicación. Había, con el paso del tiempo, la llegada de los conflictos bélicos, una serie de informaciones de corte político, militar, o de estrategias armamentísticas o de infraestructura para estos conflictos bélicos. Pero un día, cuando estaba a punto de cumplirse un año del estallido de la bomba atómica en Hiroshima, un periodista, un escritor entonces, ya había publicado él una novela, un periodista llamado John Hersey, vivía en China y desde ahí colaboraba para la revista Time y para la revista The New Yorker. Y en el New Yorker le encargaron que se ocupara de elaborar un reportaje en torno a las consecuencias que había tenido esa bomba atómica, sobre todo en la población. Porque esta obviedad, que en Hiroshima había, además de casas y de edificios, había gente, pues esa obviedad no había sido tomada en cuenta hasta entonces. John Hersey viaja a Hiroshima, establece un primer contacto con un sacerdote jesuita, un sacerdote que luego lo lleva a otros testimonios, a otros sobrevivientes de la bomba, y nos entrega una crónica magistral que hoy se sigue considerando un paradigma del periodismo sobre las repercusiones humanas de la bomba. A partir de entonces, el periodismo comienza a ser útil también para explicarnos cómo ocurren las cosas y para hacernos identificar con las personas que sufren determinadas tragedias. En ese momento, Hersey envía su crónica y se la publican en la práctica totalidad de la revista. Nunca antes había ocurrido que un solo reportaje ocupase prácticamente todas las páginas de una revista. Esto sería las bases de lo que más adelante se llamaría el nuevo periodismo, porque se identificarían en este tipo de trabajos una serie de rasgos estilísticos que ayudarían a comprender mejor los hechos. Pasó el tiempo y llegó a la presidencia de la Washington Post Company una mujer, que es ella, que el retrato tenemos aquí, que se llama Katharine Graham. Katharine Graham había nacido en una familia acomodada, digamos que era una niña bien, que era hija de un banquero y de una periodista, un banquero que un día decidió comprar a precio de saldo un periódico que se llamaba Washington Post y que lo compra para ver si es posible sanearlo y obtener utilidades de él. Así lo hace, el periódico avanza a pasos agigantados, tiene un éxito, se consolida, digamos, primero como un diario local, como un importante diario local, y posteriormente le da a su yerno, es decir, el marido de Katharine Graham, que era un importante abogado egresado de Harvard, le da a ese yerno la dirección de la empresa, no a su hija, porque claro, su hija era mujer, y en ese momento, pues no estaba, él pensaba que una mujer no estaba capacitada para hacerse cargo de una empresa. Pronto este señor, este abogado de Harvard, a quien le habían confiado el periódico, comienza a tener periodos de depresión, se vuelve adicto al alcohol, le pone los cuernos a su mujer y un día se suicida. Y entonces, solo entonces, la señora Graham
el director del New Yorker, que trabajó muchos años en el Washington Post, dice que a ella siempre había que referirse como la señora Graham. Bueno, pues la señora Graham se hace entonces cargo de la empresa. Su amigo Truman Capote le organiza una fiesta que fue muy famosa porque fue el famoso baile en blanco y negro que se hizo en Nueva York y donde se invitaron a las grandes personalidades del momento, de los años 60, y Katharine Graham acude a esa fiesta con un vestido largo y con un antifaz, y bueno, digamos que le inyectan vitalidad, le inyectan ánimo para que se haga cargo de lo que sería uno de los periódicos más importantes del mundo, porque se encargaría de revelar los estudios o los informes secretos de la guerra de Vietnam y, por supuesto, el Watergate. Con su apoyo, los dos reporteros y un director se encargan de hacer una investigación que va a terminar finalmente con la caída del presidente del país más poderoso del mundo. Por supuesto, a lo largo de esta investigación, antes, durante y después, Katharine Graham y todo el Washington Post, que además eran dueños de canales de televisión y, en fin, de otros medios, sufren una serie de presiones, pero Katharine Graham veía, además de un negocio en su empresa, un servicio público, un servicio que podía mejorar, que podría contribuir a mejorar la democracia, en este caso de su país, y bueno, al ser el país más poderoso del mundo, pues tener un eco internacional. Así lo hacen, pero bueno, he puesto, digamos, ejemplos paradigmáticos de los Estados Unidos, pero por centrarnos en España, pues aquí, en febrero del año 81, ocurre, como saben, el golpe de Estado, y ese día, a toda prisa, en la calle de Miguel Yuste, aquí en Madrid, se ponen a hacer un equipo de periodistas una edición extra, una edición especial, en donde se informe de lo que había ocurrido entonces en el Congreso, haciendo un editorial en el que se resalta la labor institucional o el progreso político y social que había tenido España y que era inconcebible que en un momento un coronel lo derribara. Sale esa edición especial a la calle, llega al Congreso. Ahora que el periódico ha cumplido 40 años, se hizo un documental que se llama justamente El País con la Constitución, que para quien quiera verlo está en la web del periódico y en el canal de YouTube del periódico, en donde una vez que llega esa edición al Congreso y a los alrededores, al Palace, por ejemplo, hay una foto muy famosa cuando los periodistas están leyendo esa edición especial, se materializa, digamos, de alguna manera la seguridad de que esta democracia ya no la iban a tumbar por cualquier cosa, y ayuda a crear en el imaginario colectivo la idea de que un periódico refleja el sentimiento popular o el sentimiento de una sociedad y que gracias a él, o en gran parte a él, pueden seguir avanzando. Esto es solamente por citar un ejemplo, pero después, cuando el PSOE y el régimen o la presidencia de Felipe González empezaba a revelarse un montón de casos de corrupción, la prensa también estuvo ahí presente, no solo el país, por supuesto. O cuando ocurre la tragedia del 11M y entonces se empiezan a manipular la información y la sociedad sale a la calle, se ve también reflejada en ciertos medios de comunicación y comienza a hacer a hacer uso, digamos, de la tecnología. Este cartel, que seguramente muchos de ustedes ya identifican, puesto que es la película que ha recibido el Oscar y que es un homenaje al periodismo clásico, quizá, muchos dicen, a la última parte del periodismo clásico, que es Spotlight, en donde en una ciudad como Boston, en un diario local, el Boston Globe, un equipo de periodistas, muy reducido, 4, se empeña en investigar a los sacerdotes que abusaban de los menores y a la red del alto clero que los protege. Bueno,
esta es, digamos, un ejemplo más contemporáneo o más reciente de lo que ocurre con el periodismo en aras de ayudar a la sociedad. Pero en este momento estarán ustedes pensando que todos los ejemplos que he citado ocurrieron en el pasado y en un contexto distinto al que estamos hoy. Y tienen toda la razón. Eran, digamos, la época dorada del periodismo, era la época en la que la industria de los medios de comunicación estaba consolidada, en la que no había eres, en la que la publicidad llegaba con fluidez a esos medios de comunicación y eso les permitía tener cierta independencia. Y de pronto llegaron las nuevas tecnologías y el 11S modifica el orden mundial y aparecen otra serie de actores que van a dominar, digamos, la información. Por un lado, por supuesto, los ordenadores y luego casi enseguida los móviles y personajes, activistas que utilizan la tecnología para revelarnos secretos de los gobernantes o de la clase, digamos, del poder, cuya información obtienen gracias a la tecnología y la filtran, y entonces los ciudadanos vamos teniendo idea de qué está ocurriendo en nuestras sociedades y hacia dónde debemos ir gracias a este tipo de cosas. Hay, por supuesto, además, o se suscitan una serie de dinámicas, de nuevas dinámicas sociales, en donde los medios de comunicación ya no tienen toda la confianza que teníamos hasta entonces, porque comienza a surgir lo que algunos llaman el periodismo ciudadano, y a decir que a los bloggers, y que ya no, la sociedad ya no depende tanto de los medios tradicionales de comunicación. Llegan las nuevas tecnologías entonces a nuestras redacciones, comenzamos a rediseñar nuestros equipos y por supuesto también la relación que nosotros vamos manteniendo con todos ustedes, y nos topamos entonces con algo que ya Gabriel García Márquez, la primera de estas frases que he puesto ahí es de Gabriel García Márquez, de que ya se llamaba la deshumanización. Dice: las salas de redacción son laboratorios asépticos para navegantes solitarios, donde parece más fácil comunicarnos con los fenómenos siderales que con el corazón de los lectores. La deshumanización es galopante. Mario Vargas Llosa también decía hace poco que las redacciones hoy parecen más una farmacia en donde muchos de los compañeros no nos comunicamos como ellos hacían, o por lo menos como su generación lo hacía, pero sobre todo vemos que hoy los medios de comunicación se han despegado o han marcado cierta distancia, todavía más, con la ciudadanía. Hoy el ciudadano común y corriente hay muchas veces que no se reconoce en un periódico o en un canal de televisión o en una emisora de radio, en un portal de internet, porque siente que no están hablando de lo que le afecta, que siente que no están hablando de su día a día o del barrio donde vive o de la comunidad en donde se está desarrollando o de los problemas que realmente le atañen. Esta segunda frase, el periodismo lo hace gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente, es de Eugenio Scalfari, que fundó La Repubblica, el diario La Repubblica en Italia, y tal parece que eso tan básico y tan obvio se nos ha ido olvidando. Por eso, hay que agregar que en un país como México, por no decir Siria, en fin, o Irak, o los países donde hay conflictos bélicos por lo menos bien marcados y con sus contrincantes bien delimitados, pues en un país como México se asesinan a varios periodistas. Asesinar a un periodista o despedir de su medio de comunicación en donde trabaja a un periodista no es solamente un problema individual, eso repercute en la sociedad, eso afecta a la dinámica social, porque quiere decir que si los medios de comunicación están teniendo bajas, en este caso de periodistas, la sociedad también se está viendo afectada y la calidad democrática se está viendo afectada, porque ya no hay puentes entre esa sociedad
y el poder. Pero no solamente eso. Hoy sabemos que una empresa como Facebook es la principal distribuidora de información. Y hace poco tenían un equipo de editores que, digamos, fungía como un filtro de la información, un filtro de los canales que luego se iban a distribuir. Y de pronto, hace poco, los han echado y han puesto a un robot que mediante un algoritmo se supone que calcula lo que te interesa a ti y a tus amigos, y entonces esa información es la que envía. Por supuesto, se han colado muchos rumores, muchas cosas falsas, que, me atrevo a pensar, si hubiesen estado un equipo de periodistas como antes, pues no hubieran salido a la luz y no hubiesen tenido las repercusiones fatales que han tenido, como matar a alguien o antes de tiempo, o dar información falsa que pueda destruir la reputación de alguna persona. De manera que, como dice ya esta frase que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado aquí en España o en Iberoamérica, por lo menos, sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Pero decíamos que hoy que ustedes nos tienen prácticamente en sus bolsillos, estamos redefiniendo la relación que tenemos. La irrupción de las nuevas tecnologías no solamente ha causado que en la redacción de mi periódico hoy tengamos a ingenieros o otras profesiones a las que no estábamos acostumbrados los periodistas. No solamente eso, sino que además nos ha estimulado a elaborar una serie de lo que los jefes ahora llaman productos informativos para enviarles sobre todo al teléfono móvil, en el que ustedes pincharán sí y solo si encuentran algo atractivo, ¿no es verdad? Si ustedes encuentran lo que ya han escuchado en la radio, lo que ya han visto en la televisión, o una nota simple de agencia, un teletipo de agencia, y no un plus que contextualice, explique, identifique a los protagonistas de la noticia, pues ustedes difícilmente continuarán leyéndolos. Bueno, esta redefinición es algo que ustedes como audiencia han de aprovechar, porque nosotros ya también somos, al ser una institución de la sociedad, también somos susceptibles de rendirles cuentas. Hoy nosotros les podemos contar cómo hacemos la información que hacemos, cómo nos financiamos, quién está o deja de estar en nuestros consejos editoriales y en nuestros consejos de administración. Y eso ustedes pueden exigirnos siempre ese tipo de información, además, por supuesto, de que les demos una mayor calidad en todos los productos que enviemos a sus teléfonos móviles. Bueno, hoy les decía hace un momento cuando citaba las frases de Gabriel García Márquez, hoy cada vez se nota que el periodismo está tan alejado de la sociedad que se dirige primero al poder económico, después al poder político, después a nuestros colegas periodistas con los que queremos quedar bien y en última instancia a los ciudadanos. Hace mucho, pero mucho, que seguramente ustedes ya no se sienten identificados con un solo periódico, un solo canal de televisión, de que tienen que estar picando en muchos medios para informarse y que son conscientes de que muchas veces los medios tradicionales no damos la información que los nuevos medios digitales están ofreciendo. Esto es preocupante, ya lo decía, para toda la sociedad en general, porque de nosotros depende, de nosotros y de ustedes depende, que el poder siga siendo fiscalizado, el poder político, el poder económico, incluso el religioso, como el caso de Spotlight. Y sin ustedes, sin la complicidad de ustedes, nosotros difícilmente podríamos seguir adelante. Siguiendo adelante como medios de comunicación, teniendo no solamente un trabajo, sino cumpliendo un servicio público a lo que nos había acostumbrado alguien como Katharine Graham. Sin ustedes y sin la complicidad de ustedes,
difícilmente la información y la democracia puede seguir teniendo la calidad que ha alcanzado hasta hace unos años, cuando la sociedad de verdad se decía moderna. Así es que ahora que nos tienen en su bolsillo, ojalá que sepan utilizarnos por su propio bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy venimos a hablar de nuevos medios, de periodismo en la palma de la mano, y es verdad que estamos en un tiempo en el que los móviles generan y al mismo tiempo cubren todo tipo de necesidades, desde las más banales hasta las más útiles. Podemos encontrarnos en una mesa de comedor en el trabajo compartiendo un rato con los compañeros y ver cómo todos están pendientes de qué tiempo va a hacer esa tarde porque habían organizado unas cañas y quieren ver el tiempo hora a hora. Se ha acabado ya eso de ver el parte para mañana. Otro tipo de necesidades que pueden cubrir los móviles, que pueden resultar banales para algunos y muy útiles para otros, es un proyecto como este, es un proyecto danés que a día de hoy está compitiendo por los Lobby Awards y es un proyecto que te permite dar y recibir abrazos a alguien que tengas en la distancia. Básicamente consiste en una pequeña bufanda que está sincronizada con unos sensores vinculados a una aplicación móvil y cuando tu marido te manda un WhatsApp diciendo que ha tenido un día malo, tú siempre le puedes dar esa palmadita en la espalda que en muchas ocasiones necesita. Además, los móviles también pueden llegar a hacer que nuestro viaje en bici, ahora que está tan de moda esto del ciclismo urbano, resulte mucho más seguro de lo que es. Por ejemplo, con este proyecto que ha presentado hace casi ya un año Vodafone, que es una Smart Jacket, en la que el ciclista va emitiendo una serie de señales a través de unos LEDs en su espalda del camino que va a realizar, de tal forma que toda la conducción sea más segura. He traído un pequeño vídeo para que veáis cómo funciona. That uses your smartphone to communicate with other road users. The jacket works like this. Map out a route and tuck your phone away in a special pocket in the sleeve. A built-in Raspberry Pi transfers the data from the phone to 300 LEDs, which display the right directions to the cyclist on the sleeves, while arrows on the back of the jacket alert other traffic as to where you are heading. We cycled with the Smart Jacket during rush hours in Amsterdam and proved that with the jacket, you cannot use the phone while cycling. You can concentrate on the road and other road users know where you are going. Todo esto puede hacer por nosotros los móviles, pero sobre todo para los periodistas, los móviles nos están ayudando a definir nuevas formas de contar. Y para poder contarlo de una forma adecuada a esa gente que está detrás de esos soportes, sin duda los periodistas tenemos que estar muy al día de cómo usa la gente el móvil, ¿no? Los datos dicen que España es el segundo país con mayor tasa de teléfonos móviles entre los encuestados. Este es el último estudio que ha hecho Deloitte de hábitos de consumo en móviles. El 88% de la gente que fue encuestada reconoció que tiene un smartphone y además que tiene una tasa de reposición de 1,5 años. Eso es una excelente noticia para los periodistas, sobre todo porque todos aquellos desarrollos súper sofisticados que se nos ocurran en la cabeza, podemos tener la seguridad de que detrás hay un abundante número de usuarios que tienen esa tecnología tan sumamente actualizada como para poder conseguir consumir todo aquello que nos inventemos. Este dato para mí es el más básico de por qué tenemos que construir narrativas pensadas para móvil. 41 veces al día miramos nuestro móvil, eso de media, porque habrá alguno de vosotros que seguramente llegan al centenar de ocasiones. ¿Os imagináis cuánto dinero pagaría cualquier director de una televisión, de un periódico, de una radio, por saber que la gente que le consume acude a él 41 veces, ¿no? Eso nos da una potencia a la hora de distribuir contenidos. Y más el siguiente dato que dice que el 40% de las veces que la gente mira el móvil, mira su mensajería instantánea. Tenemos que pensar que las apps de mensajería instantánea son otro vehículo más para conseguir nuevos usuarios a nuestros canales tradicionales de información y que esa gente no espera un link, espera un contenido que tenga sentido en esa aplicación de mensajería móvil. No vale con pincha aquí y vete a mi canal.
Otro dato interesante que muchas veces parece anecdótico, pero yo creo que debería vertebrar qué tipo de narrativas hacemos, es cuándo la gente consume móvil. El 50% de la gente que fue encuestada dice que sobre todo mira su móvil nada más levantarse y 15 minutos antes de acostarse. Tenemos ahí un nicho de formatos factibles para esas horas que necesita el público consumir en ese instante. Esto es lo más importante, la pregunta clave, ¿cómo innovamos? Porque no vale hacer algo chulo, que es el 90% de la gente que aparece por mi departamento me dice, ¿me puedes hacer algo chulo? Pues a veces hacemos cosas chulas, pero cuando es chulo y además es útil para el usuario que está detrás, la innovación es de éxito. La clave está en adecuar la tecnología tanto a los hábitos de consumo como a las necesidades que van surgiendo de cada uno de nuestros usuarios. Hay un dato que se ve muy mal, pero dice que el 3%, según un informe de Comscore reciente, solo el 3% de la gente lee apps de noticias. ¿Por qué nos empeñamos en seguir produciendo apps de noticias si no nos consumen a través de apps? Puede haber algún tipo de intereses comerciales detrás, eso justificaría ese desarrollo, pero pensemos en ser más ambiciosos y generar contenidos que no vayan siempre por los canales tradicionales. Yo os he traído como 4 líneas de innovación, 4 ejes en los que podríamos centrarnos para intentar innovar. Se puede innovar en quién cuenta las historias. Hablábamos antes con Víctor de cómo se ha ido transformando el periodismo a lo largo de las décadas y la autoría, hoy por hoy, ya primero está compartida entre el usuario y la persona que cuenta la historia y segundo, ¿por qué no puede estar automatizada? Hay contenidos que incluso son más ricos cuando están automatizados porque generan una experiencia de usuario muchísimo más rica para el que está consumiendo esa historia. El ejemplo que os traigo es PolitiBot, es un bot que no sé si muchos conocéis lo que es un bot. Un bot es un programa informático que básicamente imita el comportamiento humano. De tal forma que estamos adentrándonos en una era de las interfaces conversacionales en la que el usuario cuando busca noticias no va a un menú y busca la palabra internacional y dentro internacional Europa, sino que dado que el 40% de la gente que busca en su móvil busca la aplicación de mensajería tradicional, pues es una conversación que alguien mantiene conmigo para decirme qué ha pasado hoy y te lo cuento en formato conversación. PolitiBot es un proyecto español que desarrolla un periodista español, Eduardo Suárez, que se ha forjado una carrera internacional siendo corresponsal en Londres, en Nueva York. Ahí él detecta que hay una tendencia en el periodismo internacional, que son los bots, y que en España tendrían sentido, por ejemplo, para la campaña electoral. Él lo que hace es extraer la excelencia de la cobertura del 26J sin ningún tipo de complejo, cogiendo lo mejor de cada uno de los medios y ofreciéndole un contenido de excelencia a la persona que está detrás y además un contenido personalizado, porque con unas simples preguntas como ¿qué edad tienes o de dónde eres?, el usuario recibía su dato contextualizado con la respuesta del CIS. Si tú tienes entre 25 y 38 años, el voto está repartido de esta forma según los distintos partidos. El 40% vota al PSOE, el 25% al PP, etc. Es un proyecto de éxito que obtuvo un 90% de nivel de respuesta en datos tan sensibles como, por ejemplo, tu intención de voto o tu recuerdo de voto anterior. Nunca llegamos a ser realmente sinceros con esto, pero yo creo que la gente entendió que su nivel de compromiso en la respuesta le iba a dar realmente un resultado verdadero, con lo cual en ese tipo de narrativa hay que ser un poco arriesgado. New York Times, The Guardian, Washington Post están intentando adentrarse en este tipo de narrativas, pero hay muchas dudas, porque al final son máquinas y queremos historias contadas por personas historias contadas por personas a otras personas. ¿Funcionarían los bots? Pues está todo en el aire. Los bots temáticos parece que tienen una mejor salida porque al final hay unas comunidades sedientas de información y siempre estarían dispuestos a recibirla. ¿Problemas? Solamente algunas aplicaciones de mensajería instantánea funcionan hoy en día para generar bots. WhatsApp, que es el principal servidor, no ha entrado todavía en el circuito por sus distintas razones, y Facebook, que sí ha entrado, está primando sobre todo el uso comercial, es decir, pagar por aparecer más en los resultados. Otro de los
ejemplos de éxito, sin duda, en esta era de interfaces conversacionales es la aplicación de Quartz. Muchísimos de vosotros la conoceréis. Se lanzó en febrero del año pasado y fue una revolución en el periodismo mundial porque por primera vez alguien tuvo el valor de decir: no quiero un menú, no quiero fotos, no quiero vídeo. Yo lo voy a contar poco a poco al usuario de mi forma, con mi lenguaje, metiendo emojis o convirtiendo mi lenguaje mucho más accesible para el que está detrás de la pantalla. Es una app de noticias cuyo claim siempre es: chateamos con las noticias, no las leemos como tal. Es un periodismo explicativo también, pero a lo mejor 2.0. En las recientes conferencias que han tenido lugar en Estados Unidos, en la Online News Award, hablaban de los resultados que estos últimos 6 meses ha tenido la aplicación. El 42% de su tráfico ya accede a través de esta app. Tiene una permanencia entre 5 minutos y la gente vuelve unas 2 veces al día. Lo más interesante es que han hecho el anuncio de que también va a estar disponible para Android, que los que somos de ese sistema operativo pues podremos disfrutarla más a menudo. También se puede innovar en cómo se cuenta. Es muy importante que no nos anclemos en los lenguajes ni en los formatos. En ese sentido, vivimos una época en la que los móviles han cambiado nuestra forma de consumir vídeo y de grabar vídeo. La hegemonía del 16:9 ha pasado a la historia, ahora estamos en formatos verticales. ¿Os acordáis aquellos vídeos de YouTube que siempre tenían esas bandas en negro y que decías: qué loser, que no se dio la cuenta de que tenía que haber... Bueno, pues ahora esos losers son los winners y están haciendo un producto de muchísima calidad. El formato varía. ¿Cómo varía? No a la locución... sin locución, abundante rotulación. ¿Por qué creéis que pasa esto? María. ¿Por qué no se locutan los vídeos verticales o los vídeos pensados para ser consumidos en móviles? Exacto, porque nos paramos a pensar en los hábitos de consumo. ¿Cómo consume la gente el vídeo en el móvil? En el metro, en el curro, cuando no te vean. Claro, si te está sonando un off, estás perdido, ¿no? Te están pillando. En ese sentido, para mí la excelencia en este formato de vídeo vertical se ha alcanzado ya. Ojalá alguien venga y lo haga todavía mejor. Es un proyecto que ha lanzado este verano en julio BBC. Se llama Your Phone is Now a Refugee Phone. Estamos hablando de un tema con un ruido informativo tal que nadie quiere volver a escuchar de un tema. Refugiados, sí, refugiados, ya me lo sé todo, no quiero saber nada más. Ellos han conseguido hacer un vídeo basado en entrevistas a 79 refugiados y a distintos trabajadores de ONGs y han por fin hecho un vídeo en el que si no se consumiera en móvil, el vídeo no tendría sentido. Hasta ese nivel de perfección lo han hecho. Convierte tu teléfono en el teléfono de un refugiado. Os lo he traído para que lo veáis.
hasta donde yo puedo ver, me parece que es la mejor integración de una narrativa pensada para móvil, al mismo tiempo que está cumpliendo todos los objetivos de ser rigurosos, de acercar historias muchas veces contadas e intentar innovar, y de una forma que realmente, a lo mejor en una pantalla como esta no llegabais a percibirlo, pero cuando lo tienes en tu propio móvil te causa cierta impacto. Otra de las pilares en los que podemos innovar es cómo distribuir nuestros contenidos. Desde que yo entré en Radio Televisión Española nos pasábamos el día intentando aparecer en pantalla de televisión cuando éramos la web, porque era la mayor distribución, la más mediática, pero en muchas ocasiones nos estamos dirigiendo a un público que no está interesado por lo digital o a un público que no está interesado por el contenido o el tema concreto en el que al que me estoy refiriendo. Eso no pasa en las redes sociales. Ahí tenemos un caladero de usuarios que todavía no terminamos de, pues realmente de aprovechar, porque en parte consideramos que las redes sociales en muchas ocasiones es un lugar en el que vender mi link, no un lugar en el que hablar de tú a nuestro usuario y contarle algo que tenga sentido dentro de esa red social. En concreto, los medios de comunicación estamos realmente desesperados en conectar con esos nuevos públicos que no leen periódicos, que no escuchan la radio, que no ven la televisión. Hacemos cosas tan insólitas, seguramente insólitas hace 10 años, ahora nos parecen de lo más normales, que es generar contenido para ser subido íntegramente a esa red social sin que pasen por mi medio. En el laboratorio de RTV.es hacemos vídeos que van directamente a Twitter, vídeos que van directamente a Facebook. Y no reporta en ninguna de mis estadísticas, pero es el lugar donde lanzar la caña e intentar enganchar anzuelo. Además, generan por sí mismo narrativas y formatos propios. Snapchat, que es la red social que en el último año y medio se ha implantado a nivel mundial con una fuerza estratosférica, ha generado por sí mismo una forma de navegación, un formato del que luego creo que Borja dará buena cuenta. Y nosotros en las pasadas elecciones generales pensamos que todos los años se dice el número de votantes que por primera vez acuden a las urnas, a que suena la frase de Soniquete, pero nunca pensamos en, oye, y esa gente también necesita una información muy concreta, que es, ¿qué necesita llevar al colegio electoral? ¿Quiénes son los tipos que están sentados en la mesa? ¿A quién te tienes que dirigir? Y para eso hicimos una cobertura el día de las elecciones que se tituló Guía básica para un millennial que vota por primera vez. Hicimos un pequeño resumen y si os dais cuenta, igualamos nuestro lenguaje al que se usa en esa red social, al que usan los usuarios que realmente iban a sacar provecho de esta narrativa. No salgas de casa sin tu DNI, además valen incluso caducados, sois 197.000 nuevos votantes. Nos fuimos a los colegios, estuvimos haciendo fotos de Strangis para intentar ilustrar pues, a quién le tienes que dar el DNI, cómo han sido seleccionadas esas personas para participar en el proceso electoral, qué significa una papeleta blanca o una papeleta sepia, por qué tienes que marcar casillas, porque si no tu voto no vale, qué pasa si metes dos papeletas en un mismo sobre, cuenta o no cuenta. Imaginaos cuando intentamos explicar la ley DONT en Snapchat, eso también lo hicimos, pero fue más complicado de traer aquí para ilustrar. Me gusta que exista esa relación obra-espacio, condiciones solares en este caso, que genere un significado diferente y que tenga sentido cuando esas tres circunstancias conviven. Este es un proyecto que hicimos hace un par de años porque tenemos la suerte de trabajar en un sitio en el que se nos escucha mucho todas esas pasiones que tenemos en el corazón y todos esos públicos nuevos que intentamos traer nos dan vía libre para hacerlo. Teníamos en el corazón una historia sobre street art en Madrid, un fenómeno que ha vuelto a las ciudades con muchísima fuerza, pero normalmente nunca se escucha a la parte del artista porque es un arte perseguido, entonces pocas veces dan la cara, pocas veces explican por qué lo hacen, ¿no? Entonces desarrollamos un microdocumental, que es el nombre que le pusimos, de una serie de 10 entrevistas, fuimos lanzando el contenido durante 10 semanas, en la que cada uno de los protagonistas pues, iba abordando distintas temáticas de por qué lo hacía, cuál era su técnica, cuáles son las zonas mejor para pintar porque la vecindad es más permisiva y no está tan encima de los artistas. Hubo una primera fase de producción en la que íbamos lanzando, si os dais cuenta, teníamos vídeos, fotografía postproducida.
porque Instagram es fotografía, y es que Instagram es un nicho de contenidos de street art súper virales que la gente sigue y fomenta y crece y es muy participativo. Y de ahí bebió la segunda parte del proyecto, que fue generar un mapa interactivo en el que todo el mundo colaborase, subiendo sus fotos de arte urbano, tagueándolo con el hashtag trazos urbanos, y hacer un proyecto más colaborativo y más vivo en el tiempo, que no se acabara cuando nosotros dejáramos de prestar atención a ese tema. Por último, además, se puede innovar en el objetivo que tenemos al contar una historia. Antes queríamos innovar cambiando el lenguaje, ahora también queremos innovar pensando en por qué cuento yo esta historia. Y en ese sentido la realidad virtual tiene mucho que decir. Es un género periodístico que se ha impuesto este año y que nos permite generar valores, generar sentimientos y emociones en la persona que lo está consumiendo, porque lo que crea son entornos inmersivos en el que tú formas parte de esa realidad. Este proyecto que os traigo, por ejemplo, uno de los valores que sí o sí permite generar la realidad virtual es empatizar. Este proyecto lo desarrolla The Guardian y es un rodaje virtual de una habitación de confinamiento en una cárcel en Estados Unidos. Más de 100.000 personas al año pueden llegar a vivir 23 horas encerrados en confinamiento ellos solos. Entonces, ponte en la piel de una persona que pasa por esta situación. Otro tipo de valores que podemos transmitir a través de la realidad virtual es acceder a lugares absolutamente inaccesibles. ¿Quién de nosotros va a ir alguna vez a Marte? Yo, por mucho que ahorre, lo veo muy inviable. Este proyecto de The Washington Post lo que hace es trasladarte al planeta rojo y poder pisarlo y tener la sensación de que estás allí y cómo es. ¿Qué pasa con el futuro? Dos últimos apuntes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos seguir innovando? El periodismo de servicios, desde que terminé la carrera, siempre ha sido el periodismo pobre. Y yo creo que la tecnología a día de hoy puede hacerlo el periodismo rico. Necesitamos hacer un contenido tan sumamente útil para los usuarios que ellos vuelvan para nosotros, porque les estamos facilitando la vida. Este proyecto lo hace New York Times cuando los móviles, los smartphones todavía no estaban muy popularizados. Hicieron algo tan simple como ir al Servicio de Salud de Nueva York, recopilar todas las actas de inspección de distintos restaurantes e hicieron una base de datos en la que veían todas las infracciones que se habían hecho. ¿Cómo le facilitas la vida al usuario que accede a este contenido? Sabiendo cuál es el restaurante más limpio de la calle donde está y poder elegir así un restaurante que vaya acorde con sus necesidades. Lo último, los usuarios serán el centro de la historia y además los productores de la misma. Es una idea en la que venimos incidiendo desde hace muchísimo tiempo y no solo tiene que ver con el periodismo ciudadano, tiene que ver con que ellos son testigos de muchas de las cosas que nos pasan y son seguramente la fuente más rica en muchas ocasiones a la que podemos acudir y desarrollan productos tan sumamente valiosos como los que podemos hacer nosotros. Solo necesitan de nuestra ayuda para vertebrarlos y generar una buena narración. Buenas tardes. Qué pena que Míriam no pueda seguir enseñándonos más cosas, ¿verdad? No sé vosotros, pero yo me he quedado con esa sensación del móvil acariciándome el cogote así por detrás y me he quedado muy inquieto con el tema. Pues para cerrar yo os voy a aportar una serie de dilemas digitales. El mundo que ha mostrado Míriam, que viene de esa historia que nos ha recordado Víctor, nos plantea un montón de dilemas, ¿no? Y lo voy a hacer. No sé si os habéis fijado, pero le da un cierto aire reverencial las cruces estas que tenemos aquí, como si esto fuera un acto sacramental entre colegas, espero, y entre amantes del periodismo. Y yo creo que ese es un mensaje importante, sin dramatismos ni grandes épicas, pero habéis hecho muy bien en venir porque es importante. La conversación sobre el periodismo es importante. La belleza del periodismo es que trasciende a las personas que cada día lo hacemos o intentamos transformarlo, porque tiene que ver con todos nosotros. Os voy a plantear 10 dilemas, más que con el móvil en la mano, como nos planteaba Casa América con Buen Tino, con el corazón en la mano. Hay un ejercicio de plantearos dudas, ¿no? Este nuevo mundo de nuevas tendencias, Snapchat, el iWatch, con esa nueva medida de ver las cosas, el skim, esa mirada rápida sobre el iWatch, las notificaciones push generan un menú muy efímero, ¿no? a base de contenidos snackeables, mordisqueables.
genera una agenda informativa más superficial. Ese mundo al que probablemente vamos, habrá que ver cuánto y cómo, que describía Míriam, ¿qué tipo de agenda informativa genera, ¿no? ¿Vamos a ser más efímeros, más miopes, vamos a perder profundidad de campo? No lo creo. Creo que, como vamos a ver ahora, hay muchos otros periodismos que tienen cabida aquí, en la mano, en vuestras manos, pero es un dilema. Hay un tema que a mí me obsesiona y me fascina, que es Instagram. Los pies, las fotos de pies, obsesivamente compartidas, reproducidas, aplaudidas. Las Kardashian, obsesivamente multiplicadas, reproducidas, omnipresentes. Los paisajes, esa visión edulcorada de la realidad, ¿no? Que ha traído ese universo visual y gráfico potentísimo y maravilloso que es Instagram. El ejercicio que hicisteis en RTV con el Street Art es buenísimo. En mis tiempos de Londres me fui allí al este de Londres a hacer varios reportajes de arte urbano, es apasionante, pero no deja de ser un lugar donde se transmite esa visión absolutamente edulcorada, ¿no? Hasta de aquello difícilmente edulcorable como son los pies. Instagram ha logrado convertir finalmente a los pies como objeto de deseo. Nos conduce a extender el mundo de Pangloss. Pangloss era el protagonista del Cándido de Voltaire, como sabéis, que simplemente vivía resignado con la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¿Para qué intentar cambiarlo? Instagram, o esa visión edulcorada de esos menús cortitos, mordisqueables, bonitos, visibles, compartibles, emocionales, emotivos, nos llevan a ese mundo panglossiano. Hay que hablar mucho de Facebook para hablar de móvil, ¿no? Y no sé si habéis seguido la última polémica protagonizada por los robots de Facebook, por el algoritmo de Facebook. Un autor noruego, en este caso, posteó en Facebook 7 fotografías que han transformado la historia. Entre ellas, esta fotografía de 1967, que todos habéis visto, del horror de la guerra, ¿no? De unos niños quemados por el napalm huyendo del horror. Y los algoritmos de Facebook decidieron censurar la fotografía porque aparecía un desnudo. El autor noruego se quejó. El director de uno de los periódicos más importantes de Noruega se subió al carro. Facebook bloqueó la cuenta del autor noruego que le puso en su sitio a Mark Zuckerberg y a sus robots, por decirlo así. Pero en cualquier caso, este es un tema que veníamos tuiteando hoy con Nacho Escolar, el director del diario.es, a quien contaba en Twitter, lo podéis ver, le han censurado también un tema por consideraciones de ese tipo, ¿no? Pero ¿qué impacto tiene el puritanismo de los algoritmos de Facebook en nuestra comprensión de la realidad? ¿Es esto un desnudo infantil, de verdad? Esto es una representación del horror de la guerra, icónica. Forma parte del ADN visual que van a recibir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Cómo debemos relacionarnos con Facebook, ¿no? Somos frenemies forever. Sabéis que frenemies es esa unión de friends y enemies. Al calor de lo que os comento de la foto de Vietnam, Frédéric Fillou, que es el editor, es el exdirector de Les Echos, el diario económico francés más importante, que ahora edita una de las newsletters de innovación periodística más influyentes, de Monday Note, decía esto, ¿no? Y reflexionaba. Y Facebook es un lugar fascinante donde estamos todos metidos todos los días, todo el rato. Pero yo hoy venía a proponeros la reflexión, porque va tan rápido este mundo de la innovación y la transformación digital que a veces hay que pararse, ¿no? Facebook se ha convertido sin duda en uno de los editores más poderosos del planeta, lo decía Víctor. Las maneras de trabajar de la compañía, dice este señor, lo convierten en un editor muy peligrosamente incompetente que compromete la diversidad de la información, de las fuentes, los géneros, los estilos y los temas. Nos somete a todos a ese filtro puritano de la corrección política. Y si no hacemos algo al respecto, la combinación de estos dos factores descritos anteriormente no puede más que tener un impacto negativo en la calidad de la información. Si seguís el timeline de la conversación que hemos tenido con Nacho, hay un artículo de Catherine Weiner, la nueva y primera directora mujer
los tiempos han cambiado, Víctor, ¿verdad? Y Miriam, del Guardian, y hizo un artículo muy interesante, ¿no?, sobre el impacto de Facebook en la verdad. Pero para los editores el dilema es este. En mi compañía somos un grupo de 2.600 empleados, con un montón de periódicos en muchos sitios de España, grandes, medianos y pequeños, pero ¿cuál debe ser el modelo de relaciones entre los editores y Facebook? ¿Debemos ayudar a Facebook a darse cuenta de que deben actuar con la responsabilidad con la que nos obligamos a actuar los editores? Ellos y sus algoritmos. Es un buen dilema. El siguiente dilema es lo que yo pensaba al ver todo lo que nos enseñaba Miriam, que es mi día a día. ¿Cómo modular el tempo de la innovación? ¿Qué hacer? Snapchat. ¿Cuántos recursos dedicamos a Snapchat en las redacciones? Esos lugares perfectibles, corruptibles, pero maravillosos, que siguen haciendo una labor diaria, cotidiana, maravillosamente necesaria, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? ¿Detraemos recursos de dónde? ¿Del breaking news de la web? ¿De editores de vídeo que dejen de hacer esos vídeos en 16:9 pegados a la actualidad para hacer vídeos para Snapchat? No ha salido el informe que saldrá ahora, este otoño, de Cocktail Analysis del Observatorio de Redes. Este es un dato, por tanto, del año pasado, pero todavía en España la penetración real de Snapchat, incluso entre la gente más joven, aunque seguro que se ha incrementado mucho, seguro, pero el año pasado, cuando ya teníamos que hablar de Snapchat y de sus filtros y de sus vídeos y de esas cosas que desaparecen, es el dilema, ¿no? ¿Cuántos recursos dedico a algo que por ahora tiene esta penetración, cuando tengo en Facebook un enorme caudal de lectores a los que conquistar? ¿Cómo distingo entre la señal y el ruido? ¿Qué es importante? Si yo fuera una televisión, ¿qué hago con la realidad virtual? ¿Me subo al carro o espero? ¿Cuánto espero? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuántos recursos dedico? Esto podríamos pasar a los tempos de los concilios antiguos y estar aquí teniendo ese maravilloso debate sobre el vídeo vertical o horizontal, ¿no? Uno de los mejores diseñadores de productos periodísticos de este país, que se llama Alfredo Triviño, hace muchísimo tiempo, cuando trabajaba en News Corporation, que decía, el vídeo en horizontal, en inglés, this is fine, está bien, but this is fun, pero esto es lo divertido. ¿Qué hacemos? Dilemas y debates escolásticos, porque podríamos no parar. Debates escolásticos, que se me ha colado una imagen de debates escolásticos de la actualidad, perdón, pero me han debido hackear la presentación, hablando de debates escolásticos, pero no vamos a ir ahí, vamos a seguir en el... ¿Perdón? Sí, sí, ha sido solo un frame, no lo habéis visto. Pero son divertidos. Slang es un portal para millennials, que es un proyecto que estamos impulsando desde el Vocento Media Lab, es un nuevo portal digital hecho por gente muy joven para gente muy joven, donde probamos un montón de cosas. Esta señorita es el destino de los amores de Risto Mejide, por si no la reconocéis. La entrevistamos usando el nuevo formato que ha sacado Instagram de las stories, ¿no? Que es el intento de Instagram de competir con Snapchat. Se pueden hacer muchas cosas, es divertido. Y eso nos obliga a abordar este dilema, ¿no? Que salgan tantas cosas nuevas tan rápido todo el rato y que encima salgan con una pátina de cool, de molón, de divertido, frente a la seria realidad y actualidad que cubrimos los periódicos de mayores, como me dicen en Slang, los periodistas jóvenes que lo protagonizan. ¿Cómo integramos la filosofía que proviene del mundo de las startups, de la Lean Startup, de adaptarte rápido a estos cambios, de lanzar producto en ciclos muy rápidos? Yo creo, Víctor, que no pasa nada por hablar de producto digital. Yo creo que los periodistas, de hecho, es un gran reto que tenemos, que es entender lo que nosotros hacemos, que son periódicos, como productos digitales, porque ahí está el secreto que yo creo que nos va a llevar a capturar las maravillosas oportunidades del mundo en el que vivimos. Yo creo que nunca ha habido un momento en el que la prensa, los que hacemos contenidos periodísticos, informativos y de servicios, cada vez más, estoy totalmente de acuerdo con Miriam, podemos alcanzar a más gente, seducir a más gente, ser útiles a más gente.
y servir la misión cívica que nos da sentido, ¿no? Pero ¿cómo integramos estas nuevas filosofías de la Lean Startup para hacer producto para esto más rápido, más ágil, más cool, más molón, con la dimensión industrial que tenemos? Nosotros somos una fábrica de contenidos importantes para que cientos de miles de españoles cada día, sí, vayan a un kiosco a comprar el Diario Montañés, el Ideal de Granada, el Hoy de Badajoz, no olvidemos. También nos llevan no en su mano, pero en su brazo, y en un grupo como nosotros, Vocento, es muy importante. ¿Cómo combinamos, ¿no?, esa dimensión industrial con estas nuevas filosofías y estas nuevas maneras de hacer producto? En este sentido, lo que debemos tener claro es esto. El protagonista, el centro, es el usuario y es su contexto. El centro de nuestro quehacer diario, lo siento, ya no es el contenido. Es el contexto del usuario, lector, ciudadano, que satisface las necesidades que sean con nuestros contenidos en un mundo en el que las necesidades del desarrollo de producto nos llevan a adoptar nuevas maneras de hacer las cosas, que es el diseño responsive, es decir, hacer contenidos que se adaptan, lo leas en el ordenador, en la tableta o en el móvil, en vertical o en horizontal. Todo esto es nuevo para nosotros. Y esta empatía con el usuario, este ponerse en el lugar del usuario, que yo creo que es la respuesta a muchas de los males de esta industria, digamos. Hay que dar un poco la vuelta a ciertas percepciones. Aquí hay ideas de toda la escuela o la filosofía, el nuevo paradigma del design thinking, que es idear productos empatizando con el usuario. De aquí salen un montón de nuevos formatos mobile, de los que podríamos hablar, pero no vamos a tener tiempo, que hemos desarrollado los editores con Google, con toda la potencia ingenierística de Google, que es Google AMP, Google AMP, Facebook Instant Articles, es el intento de Facebook de generar formatos nuevos de consumo rápido en el móvil, que descarguen rápido. Vivimos en un mundo que va de esto, que nos obliga a responder a este dilema, ¿no? ¿Cómo adaptamos nuestros ciclos y flujos de desarrollo de producto para situar a ese usuario lector ciudadano en el centro? De esto va la transformación digital. Yo siempre digo, cada vez que todavía me invitan a foros y mesas redondas sobre la transformación digital, y te preguntan casi como a un paciente en el hospital, ¿no? Oye, ¿cómo lleváis lo de la transformación digital? Digo, no, la transformación digital es el aire que respiramos cada día. Pregúntame qué estamos haciendo en Facebook, cómo estamos introduciendo metodologías ágiles en nuestros equipos de desarrollo. Ya estamos mucho más en esto de lo que nosotros mismos tendemos a pensar. Sacudámonos muchos debates que yo creo que hemos dejado atrás. Pero un momento. Y en todo esto, ¿qué pasa con la home, la portada digital de lo que nosotros hacemos? Sabéis que hay toda una literatura ahora, y hay algunas, las estadísticas lo indican, que el tráfico o el volumen de lectores que entra por la home, por ese menú arquetípico de contenidos periodísticos jerarquizados, organizados, clasificados, en el entorno o a medida que se trasvasa la audiencia digital al móvil. ¿Sabéis qué porcentaje de usuarios de cualquier medio generalista español nos consumen ya en el móvil versus el desktop? Sí, más del 50% ya. Más del 50%, en breve 6 de cada 10 lectores, no es alguien que nos está viendo en una pantalla de ordenador, donde caben muchas cosas. Aquí caben menos cosas, hay que organizarlo de otra manera. Pero aún así, y a pesar de la literatura que dice que la home es irrelevante, que ahora lo que hay que hacer es una estrategia de difusión de contenidos en ese ecosistema fragmentado de plataformas de distribución, en Facebook, en buscadores, en Snapchat, en el kiosco de Apple, en el sistema operativo de Android, que hay que hacerlo. La home es importante. Esta es la home de Slang, el medio para millennials que os he enseñado, y ahí es donde están y donde viven y donde vienen los usuarios más leales. El dato del 3% de consumo de noticias en apps que ha sacado Miriam, que habría que ver exactamente a qué se refiere, pero lo has planteado. El que consume un periódico, su periódico, en una app,
es porque nos tiene en su primera pantalla de apps, donde competimos con todas aquellas que consumís insaciablemente y que consumimos todo el rato. WhatsApp, El Tiempo, Google Maps, Citymapper o la de la MT. Pero en la home vienen nuestros clientes más leales, que son diferentes a nuestros lectores que están en Facebook, que solo consumen noticias en Facebook, pero es que en Facebook hay lectores de contenidos informativos que consumen muchos contenidos informativos al día y al mes. De hecho, hay grandes explosiones informativas. Para mí un gran ejemplo fueron los atentados de París del año pasado, un viernes por la noche, que se convirtieron en un fenómeno donde Facebook fue la gran plataforma de información de muchos ciudadanos que querían informarse. En un periódico muy pequeño, como El Comercio de Gijón, que es un diario editado por Vocento, ese sábado se sumaron o se sacaron de su vacación de fin de semana a 5 personas, debe ser una redacción de unas 40 personas, para hacer redes sociales, para hacer Facebook. Por eso digo que esto ya es así. O sea, tenemos distintos tipos de usuario, el que viene a la home, que le gusta esa jerarquía informativa, echar un vistazo de todo lo que ocurre en el móvil, el usuario de Facebook, el que busca algo concreto en buscador, y tenemos que tener la capacidad de atender esas distintas necesidades en distintos dispositivos en distintos momentos de la jornada, por la mañana, por la tarde. Todo eso suponen retos organizativos y retos de todo tipo, ¿no? Pero son los usuarios más leales donde, dicen algunos, y ahora os enseño algunos datos, que está la salvación. En Vocento hacemos periódicos. Nos da igual ya el pensar en la salida papel, en la salida desktop, en la salida mobile, en la salida redes sociales. Hacemos información. Tenemos casi el mismo número de periodistas que el New York Times, solo que en 15, 16, 17 periódicos muy pequeñitos. Y ahora hemos lanzado lo que yo creo que es un mensaje muy importante en un país en el que hasta ahora hemos dado por hecho que todo lo que está en Internet es gratis. Y nosotros acabamos de lanzar, bueno, empezamos en El Correo, que es el diario líder en el País Vasco, en septiembre, noviembre, y en abril en el Diario Vasco, el pago por contenidos. Aquellos usuarios que entran a leer El Correo o el Diario Vasco más de 10 veces al mes, que son bastantes, reciben una amable invitación a pagar. Yo soy de Bilbao, como digo yo a mis amigos de Bilbao, medio gin tonic al mes. Medio gin tonic, como os digo también, de los pijos de Madrid, 4,99 € al mes. Por leer unos periódicos que tienen unos niveles de penetración en sus mercados espectaculares, del 70 y pico % del mercado prensa, dato, papel en Vizcaya y en Álava, El Correo, el 80 y pico % del Diario Vasco. Lo que hacemos es importante, lo que hacemos lo valoramos y debemos apelar a aquellos usuarios que en nuestro embudo de lectores son los que están aquí abajo, son poquitos, pero valoran lo que hacemos. Ahora, detrás de esa petición de pago debe haber una oferta de calidad que seguro que no estamos dando en la medida necesaria y seguro que tenemos que revisar un montón el menú informativo, pero el menú informativo aquí no basta para este tipo de lectores con esos formatos mordisqueables que ofrecen otros entornos donde tenemos que tener la capacidad de estar y de innovar y de apostar en la medida óptima para encontrar otras audiencias. Un dato que ha salido esta semana. En Comscore en Estados Unidos se ha producido un vuelco muy interesante. Los grandes diarios, que algunos llaman legacy, a mí me molesta mucho que digan la prensa tradicional, porque nosotros el aire que respiramos es digital, tenemos muchísimos más lectores digitales que en el entorno impreso, donde tenemos muchísimos más ingresos que en el entorno digital. Ahí está la clave y esas deberían ser las preguntas que nos hagáis luego. 2/3 de los ingresos de Vocento todavía están en el print. Crecen mucho más rápido los digitales, pero la realidad del negocio es esa y eso es lo que a mí, como responsable de innovación en un grupo así, me obliga a medir el tempo. Fijaos el dato año a año, lo que han crecido el New York Times y el Washington Post y lo que han bajado los
nativos digitales. Discrepo que den un menú, al menos en este país, que satisface las necesidades presuntas de los lectores mucho mejor que los llamados medios tradicionales, como ha dicho Víctor al principio. Discrepo. Creo que casi todos lo hacemos mal, pero no creo que hoy día todavía merezca la pena. Yo creo que los usuarios además discriminan mucho, cada uno encuentra lo que le gusta en distintos momentos, ¿no? Pero Huffington Post y BuzzFeed bajan sobre todo por su fuerte dependencia de Facebook, ha disminuido el tráfico que viene de Facebook, y New York Times y Washington Post, aunque es un año electoral, seguro que les prima, han aprendido a distribuir mejor su contenido y a hacer mejor sus productos y a hacer o a resolver todos los dilemas que os he mencionado, ¿no? Pero ¿cómo conjugamos la necesidad de tener masas de audiencia, ahí está el negocio publicitario, con dar la calidez, la calidad y la personalidad a nuestras marcas periodísticas para que sigan siendo necesarias en el día a día de las personas informadas? Entonces, aquí, ¿se lee o no se lee? ¿Hacemos cosas mordisqueables pequeñitas o hacemos cosas sesudas y largas? Hay que hacer de todo, cada uno que encuentre su identidad. Pero las cosas largas, las historias de leer, sí se leen en el móvil. Es falso, y cuando un redactor jefe que viene del papel diga, bueno, pero esto haz 2 párrafos y ya está para la web, se está engañando. Porque el lector que nos lee aquí es tan inteligente y alfabeto como el que nos lee en cualquier otro entorno. Y hace muy pocos meses salió este estudio que indica que las piezas largas reciben esos 2 minutitos, no es una eternidad de atención, de los lectores en móvil. Las piezas cortas apenas 1 minuto, ¿no? La gente sigue leyendo. Si es bueno lo que haces, les interesa, es relevante, les capturas en el contexto necesario, lo van a leer. ¿Cuál es la estrategia de contenidos más eficaz? Que cada uno encuentre la suya. Pero cuidado con caer en la fascinación de salir en trompa a abrazar todas las novedades, porque igual te sales de tu lugar óptimo en tu menú de contenidos, que debe ser revisado seriamente por todos los periódicos del mundo, en mi opinión. Pero en ello estamos. Y para terminar, ¿qué es lo que realmente tenemos entre las manos cuando tenemos un móvil? Y aquí miro un poco, Víctor lo ha abordado un poco, ¿no? Pero levanto un poco la mirada. Datos. Vivimos en un mundo inundado de datos. Hace tiempo que me he perdido entre lo que es un terabyte, un zettabyte. El informe de Cisco suele dar una cifra bastante utilizada. Al parecer vamos a llegar a 10,4 zettabytes, muchísimos datos. Una de las experiencias más fascinantes que os invito a intentar tener a todos, y ya acabo, es visitar un data center. Es la suerte y el privilegio, todavía tenemos los periodistas, de que nos abran la puerta a algunos sitios, ¿no? En realidad real, no en realidad virtual. Fue visitar un data center del Banco Santander en este caso, ¿no? Y ahí adquieres conciencia del sustrato físico real de todo este mundo de datos que tenemos aquí. ¿Tiene que ver con el periodismo? Sí. Si nos fijamos, cuando salió Wikileaks en 2010, eran 750.000 archivos sobre 3 cosas diferentes, ¿no? La guerra de Irak, la guerra de Afganistán y los cables diplomáticos, que eran unos 250.000 cables. Seguro que, Carlos, tendrías mucho que decir que es diplomático al respecto, y fue un momento fascinante. Ninguno era top secret. En Estados Unidos hay una clasificación en 4 niveles de nivel de secreto. Ninguno era top secret. Un poco después, Snowden, no somos Sánchez el de arriba, pero este joven, Edward Snowden, dicen que el programador más inteligente y genio que ha pasado por las filas gruesas de los servicios de inteligencia americanos, condujo a la filtración de 1.700.000 documentos de Estados Unidos, más todos esos otros países. Todos ellos eran top secret. El mundo inundado de datos, datos susceptibles de ser filtrados por los nuevos piratas de la era Wikileaks en la que vivimos, piratas y corsarios, piratas privados y corsarios con patentes de corso de los gobiernos, como antes, pero es que los Panama Papers, ese gran trabajo de investigación a partir de una filtración que recibe la Fiscalía alemana y que de ahí pasa a un
gran diario alemán, ya son 11 millones de documentos. Esto es exponencial. A medida que vivimos en un mundo con cada vez más zettabytes de datos, vivimos en un ecosistema en el que el equilibrio entre el poder político, económico, los que quieren guardar secretos, los que quieren desvelar secretos y los que tenemos la misión de contar lo que pasa y por qué pasan las cosas, tiene mucho que ver con esto y me lleva al dilema final y a la gran pregunta que en este auto sacramental sobre el periodismo en la era móvil y social creo que es la conclusión necesaria, ¿no? ¿Cómo podemos los medios ser fieles a nuestra misión cívica de fiscalizar el poder en un mundo que cambia tan rápido? Y ese es el dilema para el que hay que pararse de vez en cuando a pensar, como hemos hecho con mucho gusto esta tarde. Muchas gracias.